¿Qué es lo que vamos a poder ver en el hígado? Principalmente lo que nos importa son las anormalidades del parénquima. Después las anormalidades de la vesícula biliar, el tracto biliar y el sistema vascular. El sistema vascular en realidad no es mucho lo que vamos a ver en pregrado porque eso ya es un poco más complejo y hay que usar todo y son técnicas un poco más difíciles. Que el hígado se vea normal no quiere decir que esté sano. Podemos encontrar un hígado totalmente normal con exámenes bioquímicos alterados. Y muchos de los hallazgos que van a ver no son característicos o patológicos de una sola enfermedad, sino que engloban el grupo de enfermedades. Y, al igual que en el vaso, requerimos de otros exámenes para poder determinar la naturaleza de la lesión. ¿Qué exámenes serían estos? Por ejemplo, para determinar el tamaño más preciso del hígado, tendríamos que hacer una radiografía. Para determinar cuál es la naturaleza de la lesión, tendríamos que hacer estudios citológicos, ya sea una punción con mamografía o una biopsia. ¿Cómo vamos a escanear el hígado? Si se fijan acá, tengo el transductor en el sifoides y eso me va a permitir ver la parte central del hígado. Para poder escanearlo completo, yo angulo el transductor hacia la derecha y hacia la izquierda. También puedo hacer un barrido siguiendo todo el arco costal para evaluar todo el hígado. Lo importante es que evaluemos todos los glóbulos hepáticos. Y en el otro corte, en el corte transverso, también me pongo en el sifoides y angulo el transductor hacia craneal, si es que no pillo el hígado tan rápido, o lo angulo hacia caudal para, si es que está más grande, para poder ver todo el hígado. También puedo hacer el mismo barrido siguiendo la pared costal. Como tamaño, el hígado no es bien evaluable el tamaño con ecografía, pero pese a eso sí tenemos algunos tips que podemos utilizar. ¿Cuáles son estos? Si tengo un aumento de distancia entre el diafragma y el estómago, ese hígado va a estar grande. Si disminuye el espacio entre el diafragma y el estómago, ese hígado es pequeño. La otra opción que tengo es que el hígado con el riñón derecho llega de esta forma, y esta es la fosa renal. ¿Ya? Si este hígado está grande, lo que va a pasar es esto. Va a aumentar la cantidad de riñón que cubre. Y si está chico, va a disminuir la cantidad de riñón que cubre. ¿Qué otra cosa podemos ver? Cuando tenemos un hígado grande, al igual que en radiografía, tenemos márgenes redondeados. El hígado siempre va a terminar, por ejemplo, cuando estás con el estómago, siempre termina en punta. Y acá abajo tenemos la sombra gástrica. También, otra forma de saber si el hígado es grande o es pequeño es si sobrepasa el margen gástrico. Entonces, si yo tengo acá el estómago y tengo el hígado, tiene que llegar a la misma altura. Si este hígado crece y se redondea y pasa el estómago, ese hígado está grande. Y cuando tenemos pobre visualización es porque el hígado está pequeño. En Chile en general los pacientes son de hígados más reducidos. Hay que angular harto el transductor hacia la cavidad torácica para poder encontrarlos, o a veces ponerlos de pie para que el hígado por peso caiga y poder evaluar el hígado. Entonces acá tenemos un hígado grande. Si se fijan, todo esto es el parénquima hepático con márgenes redondeados, y si miran bien, tenemos una ecogenicidad que es heterogénea. Acá tenemos un hígado relativamente normal. Si se fijan,
sobrepasa el margen gástrico, pero tiene márgenes acusados. Entonces esto es una hepatomegalia que está recién comenzando la alteración hepática. Podría ser perfectamente un hígado que esté inflamado. Comió alguna porquería el perro, se intoxicó con algo y empezó a agrandarse el hígado por inflamación. Con respecto al parénquima, siempre va a ser hipoecogénico, relativamente homogéneo. Lo interrumpen los vasos portales y las venas hepáticas. Los vasos portales los vamos a ver como estructuras tubulares o circulares con paredes ecogénicas, porque tienen paredes fibrosas. En cambio, los vasos hepáticos no los vamos a ver de esa forma, sino que como tubitos, negritos nomás que recorren el pared. Siempre la ecogenicidad es menor a la del vaso. Con respecto a la corteza del riñón derecho, puede ser igual, levemente hipoecogénico con respecto a la corteza renal derecha. Y la textura, si nos acordamos que el vaso tiene una textura fina, esta textura es un poco más gruesa, ¿ya? Es una textura media. Con respecto a la grasa falciforme, ¿saben lo que es la grasa falciforme? ¿No? En el perro o en el gato, vamos a hacer un monito, tenemos ahí el abdomen, el diafragma. Y acá tenemos el hígado. Todo esto que está acá abajo del hígado es un paquete adiposo que se llama grasa falciforme. ¿Se acordaron ahora? ¿Sí o no? Entonces el hígado normalmente siempre va a ser hipoecogénico con respecto a la grasa falciforme. Eso es lo común. Se han encontrado casos de pacientes sin hallazgos bioquímicos que tienen hígados isocogénicos o a veces icogénicos con respecto a la grasa falciforme. Pero lo normal es que sea hipoecogénico con respecto a la grasa falciforme. En el gato, normalmente la grasa falciforme es icogénica con respecto al hígado y muy raramente isoecogénica con respecto al hígado. Ahí tienen el vaso ecogénico y ahí tienen parénquima hepático, hipoecogénico. Se fijan que todos esos puntitos blancos que aparecen ahí son parte del intersticio hepático y de las paredes de los vasos sanguíneos. Acá también tenemos parte de la grasa falciforme y acá tenemos el hígado acá abajo con la vesícula biliar. Se fijan que es hipoecogénico con respecto al falciforme. También en algunos textos lo van a encontrar como ligamento falciforme. Acá, si se fijan, tengo el riñón derecho, la corteza del riñón derecho es ecogénico con respecto al parénquima hepático. Fíjense cómo llega este hígado aquí, llega y mantiene la línea del polo craneal del riñón. Si esta línea lo sobrepasa, quiere decir que es un hígado grande. Por ejemplo, acá tenemos un hígado grande. Se fijan que esto lo sobrepasa y no tiene continuidad con el riñón. La vesícula biliar es una pelotita con forma de bota o con forma de pelotita anecogénica, con pared ecogénica fina. Si la veo doble, quiere decir que esa pared está engrosada. Con respecto a su contenido, siempre va a ser anecogénico. En el caso de los perros puede tener algún grado de sedimento, siempre y cuando este sedimento se mueva. En ayuno, los perros tienden a tener sedimento biliar, pero es móvil. Si este sedimento no se mueve o queda estancado en un solo sector, ya es una alteración.
En los gatos está en discusión todavía si el sedimento biliar es inmediatamente una alteración o podría generarse por ayuno. ¿Ya? Con respecto a las medidas, ahí dice que mide 1 milímetro en gatos y 1 a 2 milímetros en perros. Mentira. ¿Ya? Mide menos de 1 milímetro y siempre que esté estratificada y la veamos como una doble línea ecogénica separada por una línea hipocogénica, va a estar engrosada, independientemente de cuánto mida. El conducto biliar común, que es la continuación del conducto cístico, recorre el hígado hasta dorsal y se pone ventral a la vena porta y de ahí se dirige hacia el duodeno. Y en los gatos podemos encontrar una vesícula biliar, dos vesículas biliares, una vesícula con un tabique que pareciera que tuviese dos vesículas biliares o incluso tres vesículas biliares. ¿Ya? Son variaciones anatómicas del gato. Ahí tienen hígados normales, con un equipo bastante antiguo. Si se fijan, es un órgano hipocogénico, con ecotextura media, que tiene contraste, y ese contraste lo dan los vasos portales. Si yo veo vasos portales dando vuelta en el hígado, tiene buen contraste. Este contraste podría aumentar o disminuir dependiendo de la patología que esté ahí. Si se fijan abajo, tenemos acá esta línea ecogénica que es de interfase hígado, diafragma, pulmón. En muchos libros lo van a encontrar como solamente diafragma, pero estrictamente es eso, interfase hígado, diafragma, pulmón. Y abajo, si se fijan, tengo otro hígado, que es la imagen especular. La vesícula biliar, redondita, anemogénica, con su refuerzo posterior característico. De las alteraciones hepáticas, tenemos focales y difusas. Las focales mucho más fáciles de identificar que las difusas. Pero ya teniendo un buen equipo y un par de ecografías encima, ya uno podría empezar a diagnosticar alteraciones. De las alteraciones focales tenemos los quistes. Aquí tenemos quistes simples, que son estructuras anemogénicas sin contenido de ningún tipo en su interior, con una pared hiperecogénica y generar refuerzo posterior. O sea, son bolsitas de agua pura. Y están los quistes complejos, que son aquellos que son anemogénicos con algunas estructuras membranosas o elementos corpusculares en suspensión, que ya podrían ser más cosas que un quiste simple. Podría ser un absceso, un hematoma, parte de una neoplasia. De las formaciones quísticas que tienen paredes irregulares, tabiques, epitelis internos o estructuras sólidas en su interior, tenemos todos estos prediagnósticos. Que sea un hematoma por trauma, toxicosis, por ejemplo, cuando hay un henoparatón, focos de inflamación y parte de neoplasias. Más común los quistes complejos que hematomas o hemorragias, abscesos, metástasis y neoplasia. Eso es más común. Veamos entonces, miren ahí ese quiste que es parte de una neoplasia. Se fijan, es una estructura ecogénica que tiene su refuerzo posterior. En realidad, si ustedes me preguntan, esto es una estructura quística, porque no tiene la forma circular y se continúa con estructuras amorfas. Entonces, esto lo más probable es que sea una neoplasia quística. Miren acá, algo que parece vesícula biliar, no es la vesícula biliar, sino que es un quiste que está en el hígado. Acá tienen un absceso. Sé que es un absceso porque en esos años se funcionaba todo, sí que funcionamos y sacamos chocolate. Y acá tenemos un quiste pequeñito en el hígado. Otra alteración focal es la hiperplasia nodular benigna, que no está en gatos. ¿Ya? O sea, no está descrita, no quiere decir que no esté en gatos. ¿Qué es lo que pasa acá? Y en los perros viejos es bastante frecuente, alrededor de un 70%, son estructuras nodulares, isocogénicas o levemente hipocogénicas con respecto al parénquima de foco. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver?
los hígados que parecen así como piel de naranja y que tienen esas estructuras nodulares en su interior. Diagnóstico diferencial hay que hacerlo y hay que tomar un aspirador por aguja fina, una punción por aguja fina, perdón, o una biopsia del parénquima hepático para poder estar seguros que es eso. De las alteraciones, las neoplasias son las metástasis mucho más comunes que las neoplasias primarias. Las primarias tenemos el adenoma hepatocelular, el cistoadenoma, que es bastante más común en gatos, los carcinomas, hemangiosarcoma, leiomyosarcoma, linfosarcoma y fibrosarcoma. Y las metástasis principalmente de neoplasias del tracto gastrointestinal, del páncreas, de glándula mamaria, del vaso, de tiroides, de glándulas anales. O sea, todo va al hígado. Así que cualquier tumor hay que ir a ver el hígado si es que hay metástasis. ¿Y las metástasis cómo se van a ver? Como estructuras nodulares, a veces con paredes un poco irregulares, a veces paredes definidas, otras veces mal definidas, y siempre son hipoecogénicas. También aparecen este tipo de lesiones, que son las lesiones target, que lo que nos dice es que si hay una lesión target, estoy sospechando de que sea algo maligno. Si ya veo 2 o más lesiones target, estoy seguro que sea algo maligno. ¿Ya? Siempre son parte de las neoplasias. Bueno, el linfosarcoma es una de las más comunes, que son de las que vamos a ver así un poco más detallada. Puede ser que el hígado tenga un aspecto normal, solamente la textura cambia a una textura más fina. Hay hepatomegalia, puede haber textura gruesa, puede ser hipoecogénico o ecogénico con respecto a la corteza del riñón derecho. Puede ser una lesión hipoecogénica mal marginada, o pueden ser muchas con las mismas características, y eso a veces nos da un patrón como semejante al patrón de panal de abeja o de encaje. Pueden ser nódulos hipoecoicos o hipocogénicos y pueden aparecer también las lesiones táctiles. Como ven, tiene muchas apariencias y uno no puede estar 100% seguro de lo que es o no el linfoma. Bueno, también tenemos el carcinoma hepatocelular, otros carcinomas, mastocitomas, eritrocitosis maligna, y los cistodenomas, que son más comunes en gatos, que son estructuras quísticas que están normalmente cercanas a la vesícula biliar o están adyacentes a la vesícula biliar. ¿Ya? Y el hemangiosarcoma es siempre una estructura que tiene cavidades. Estas cavidades son amorfas, con dermis en su interior, irregulares. Fíjense acá, tenemos un gato que tiene todas esas áreas hipoecogénicas, irregulares, con formas variables, amorfas, que generan, entre comillas, algo semejante a un patrón de encaje. Si me preguntan, ese gato tiene linfoma. Patrón de encaje. ¿Qué habría que hacer aquí? Hacer la psicología. Muy bien. Acá, si se fijan, tenemos aquí una pelotita ecogénica que da la impresión que estuviese sobrepuesta al hígado. Eso puede ser cualquier cosa, puede ser un nódulo regenerativo, puede ser un nódulo de fibrosis, puede ser una cicatriz de un quiste, como puede ser una neoplasia. ¿Cuál neoplasia podría ser un carcinoma, que normalmente son nódulos ecogénicos? Pero habría que hacer sí o sí la psicología. A la izquierda de la vesícula, ¿cierto? ¿Cómo? Lo que está a la izquierda de arriba de la vesícula. ¿Aquí? Sí. Sí. Y acá tenemos otro hígado que tiene una masa bastante sutil ahí. Pero esa masa bastante sutil tiene cavidades que son anecogénicas. Por las descripciones podría ser una hemangia, pero también podría ser un fibrosarcoma, que el fibrosarcoma también puede tener cavidades. Entonces,
hay que hacer la biopsia. Como el hemangiosarcoma. Miren acá, estos son los citoadenomas del gato. Son neoplasias con múltiples cavidades arecogénicas, con paredes ecogénicas. Acá también tenemos neoplasia en gato. Yo me acuerdo de este fue uno de los primeros linfomas que me tocó ver a mí. Se fijan como un hígado con un patrón moteado, ecogénico, heterogéneo, grande. Acá también tienen una neoplasia o una masa que es ecogénica con respecto al parénquima de fondo, márgenes bastante definidos y una textura media. También podría ser cualquier cosa, entonces por lo tanto hay que tomar el aspirado. Y acá en el video estamos viendo algo del riñón, un hígado grande, ni siquiera existe la fosa renal y que tiene una masa ahí. En ese caso, entonces, nosotros sugerimos un proceso renal. Sí. Sin darle. Tú dices que es compatible con una masa de tejido blanco en el lóbulo tanto del hígado. Sugerente con neoplasia, granuloma, nódulo regenerativo, con todas las posibilidades que puedas tener. Claro, ahí uno le toma la muestra y el patólogo verá que esto tiene adentro del animal. Miren, este hígado está lleno de nódulos. O sea, yo diría sí o sí que eso es neoplásico. Más encima aparece un linfonódulo gigante acá. Pero sí o sí, para poder dar el nombre, hay que pincharle y saber que no darle al patólogo. Y ahí está Mickey Mouse, que tiene el hígado. ¿Qué neoplasia habrá sido Mickey Mouse? Solo él sabe. Acá tienen masas que sugieren hemangiosarcoma. Si se fijan, son cavidades llenas de debris, llenas de membranas. Podría ser perfectamente un hemangio. Pero como les digo, hay que tomar el citológico. No podemos quedarnos con eso y decirle al dueño que tiene un tumor, después lo mandan a citología y no es tumor. Como pasó con un gato, le tomamos citología de vaso porque era sospechoso de linfoma, en la citología salió que era linfoma, se sacó el vaso y en la biopsia salió que era una hiperplasia linfoide. Entonces, yo no sé quién está mal, el patólogo o la citología. De las alteraciones difusas, aquí pueden aumentar o disminuir la ecogenicidad. Por eso se compara con la corteza del riñón derecho y con la ecogenicidad del vaso. Cuando hay disminución de la ecogenicidad, lo primero que uno piensa es inflamación, hepatitis. Después, procesos infiltrativos, linfoma, leucemia, amiloidosis. Y la congestión pasiva si es que este gallo tiene una cardiopatía con el predominio derecho. Entonces, aquí ¿qué vamos a ver? Un riñón ecogénico con respecto al parénquima hepático. Si se fijan en esta foto, este parénquima del hígado es suave. Entonces, aparte de estar con la ecogenicidad disminuida, tiene algún proceso infiltrativo. Este otro hígado está más grande, fíjense que sobresale un poquito ahí del margen del riñón. El riñón es ecogénico con respecto al hígado, por lo tanto mi primer diagnóstico es inflamación. Miren acá el contraste que existe entre el riñón derecho y el hígado. Entonces también como prediagnóstico principal, inflamación. Dígame. ¿Qué sería, por ejemplo, la infiltración? ¿Cómo tiene ya está la inflamación y la infiltración después? ¿Pero qué, por ejemplo, qué puede infiltrarse? Linfoma, amiloidosis, leucemia. En el caso que usted disminuya la ecogenicidad, también el mastocitoma puede estar metido entre medio.
Y acá tenemos un hígado que está más grande, se fijan, y ecogénico el riñón, por lo tanto, alteración hepática difusa sugerente con. Y ahí vendría inflamación, amiloidosis, leucemia, linfoma, congestión pasiva. Las que aumentan la congenicidad. Tenemos acá, está la corteza, o sea, el parénquima hepático con ecogenicidad aumentada, mayor a la del riñón derecho. Se pierde el contraste, por lo tanto los vasos portales no van a ser tan diferenciables o derechamente no se van a ver. Atenuación del ultrasonido en zonas profundas. Voy a ver la mitad del hígado hacia el transductor y de la mitad del hígado hacia abajo no lo voy a lograr ver, a no ser que yo cambie la frecuencia a una frecuencia más baja. Y dentro de esas tenemos las hepatopatías vasculares. Las hepatopatías vasculares más comunes son la infiltración grasa y la hepatopatía esteroidal. También está el daño hidrópico y también está la intoxicación por cobre. Esas son las 4 más comunes. ¿Ya? ¿Qué otras alteraciones? La diabetes. ¿Está bien dicho, no? ¿Cómo se dice? Diabetes. Tengo la diabetes y la hipertensión. Siempre en la tele sale una señora que cuando pasa alguna embarrada en Santiago sale hablando: ay, yo soy enferma, tengo la diabetes y la hipertensión. Entonces, la diabetes también genera hepatopatía vascular. Mastocitoma, linfosarcoma y la hepatitis crónica y la cirrosis aumentan la ecogenicidad, disminuyen el tamaño y generan nodulaciones y márgenes irregulares en el hígado. Y se acompaña de líquido líquido. Entonces, si se fijan, tenemos aquí 2 hígados que están bastante ecogénicos. Tienen una ecotextura fina, de media cambia a fina. Hay ausencia de visualización de vasos portales. Y todos esos tubitos que nosotros vemos aquí son vasos hepáticos. Miren acá, el hígado llega hasta aquí, pero hay atenuación y por eso no logra pasar todo el ultrasonido hacia la profundidad. Ya es un parénquima que está cambiando a fino, no se ven los vasos portales y hay ecogenicidad aumentada. Miren este otro hígado, es un hígado pequeño, tiene un parénquima hemogénico y suave, hay ausencia de visualización de vasos portales. Lo mismo acá, pero este es un hígado grande que tiene aparte una colecistitis. Fíjense que tiene cierta sombra acústica, así que pueden ser mineralizaciones de la pared o debe ser sedimento mineral adherido a la pared. Y tenemos un parénquima que es suave, fino, homogéneo, sin visualización de vasos portales, con pérdida de contraste. Miren este video de la ñuñauca. Se fijan que el hígado llega hasta acá abajo, ahí se aumentó la ganancia para poder ver algo más del hígado, pero pese a eso tampoco se logra ver bien la parte profunda del hígado y se ve solamente la parte más superficial. Un video un poquito más nuevo, un hígado ecogénico, brillante, con poco contraste, parénquima más fino y dilatación de los vasos portales. Esa dilatación de los vasos portales lo que me está diciendo es una hipertensión portal y que podría haber incluso también una falla cardíaca. Hígados con cirrosis. Se fijan acá que estos parecen verdaderos deditos de hígado y todo rodeado por líquido libre. Acá lo mismo, el líquido libre, ya tenemos una hepatopatía en curso, aumento de la ecogenicidad, pérdida de contraste. Acá tenemos otra cirrosis.
estas cirrosis o estas alteraciones hepáticas que generaban un equilibrio cuando comían ¿cómo se llama ese alimento? El gato se llama Felipe, si no se llama, ¿cómo se llama? Canis. En Santiago fue una revolución del alimento canis, acá no fue tanto. Pero en Santiago sí tuvieron algunos casos de perros con hepatopatía aguda y con cirrosis aguda. Y acá tenemos otros hígados más pequeños, si se fijan, este lóbulo hepático tiene márgenes irregulares, algunos nódulos por ahí, y son característicos de la cirrosis. Otro hígado cirrótico. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? De las alteraciones de la vesícula biliar. Bueno, tenemos las congénitas que en realidad no tienen mucha importancia clínica, normalmente no generan problemas. Pero ¿qué es lo que puede verse? Que sean bilobuladas, por ejemplo esta, que son dos vesículas biliares, o una vesícula biliar con un tabique intermedio. A veces también puede ser que existan dos vesículas biliares con un cístico, o dos vesículas biliares cada uno con su cístico que después se unen al coledomo. Ahí tienen vesícula biliar lobulada. ¿Ya se fijan que se ven dos vesículas biliares? El sedimento biliar, visto en animales sanos, producto del ayuno. ¿Qué es lo importante de esto? Es ver la cantidad. Si es poquito sedimento, yo veo que la vesícula biliar está negrita, con las paredes delgaditas, muevo el perro para un lado, se va el sedimento para ese lado, muevo el perro para el otro, el sedimento se mueve, ese sedimento se va a diluir, se va a ir. ¿Qué pasa cuando yo veo este sedimento que no se quiere ir? Que le tiro la cadena y no se va. Ahí empezamos a buscar algunos diagnósticos, y el más común es la colestasis. Y de la colestasis viene después la inflamación de la pared, que es la colecistitis. De la colecistitis viene después la colecistitis crónica, donde ya empieza a haber un daño mucinoso en la pared. Al haber un daño mucinoso, esta pared se engrosa. La bilis se pone mucho más densa y se empieza a transformar en un mucocele. Y ahí ya no tenemos nada mucho que hacer más que seguir. Entonces eso sería como los pasos que van dando. También tenemos el barro biliar o el biliar sludge, que ese es el sedimento más denso, que uno no se mueve mucho, que parece como que cayera así como la baba de un monstruo. Y también las sludge ball, que son pelotitas de bilis que son redondas, homogénicas y que no tienen sombra acústica. Los coleritos son raros. Los coleritos, ¿qué es lo que son? Son los cálculos en la vesícula biliar. Lo que nos van a generar es una imagen hiperhomogénica con sombra acústica. Aquí tenemos sedimento biliar escaso. Se fijan que la pared está fina, está bien definida, no hay muchos problemas. Y acá ya tenemos un contenido de sedimento que es mucho más denso, que es más lento. Entonces, aquí sí este paciente debe estar con sintomatología clínica. Acá tenemos coleritos, se fijan, hay uno que genera su sombra acústica y acá también tenemos otro que genera su sombra acústica. Sedimento mineral. Se fijan, acá está la vesícula biliar, se proyecta hacia el cístico y tenemos sedimento ahí en el conducto cístico. Esta es bonita. Miren ahí, puros coleritos pequeñitos que están en una colecistitis crónica. Y acá tenemos coleritos, uno con forma así más triangular y el otro más planito.
Acá de nuevo tenemos este perrito, un perrito maltés de 12 años, con colecistitis crónica y este edema periférico de la pared. Y acá tenemos una vesícula biliar que está llena de sedimento. Este es un sedimento fino. Si nosotros tomamos una muestra de esta vesícula biliar, sale una bilis negra. No sale una bilis verde de petróleo, sino que sale negra. El engrosamiento de la pared vesical, ya, mayor a 1 milímetro, lo que vamos a ver es que tiene un patrón como de anillos. Si se fijan acá, en este zoom, se ve muy similar a la pared de la vejiga urinaria, que es una línea ecogénica, una línea hipocogénica y una línea ecogénica. Que nosotros veamos eso ya nos indica que hay inflamación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a diagnosticar como primera opción? Es una colecistitis. Después de eso, si tenemos alteraciones hepáticas, es la colangitis y la colangiohepatitis. Y en los gatos se agrega la triaditis porque el gato siempre que hay un problema de hígado se afecta el páncreas, o si tiene un problema de páncreas se afecta el hígado y también a veces se afecta el duodeno. Si tengo edema de la pared, por ejemplo como en este caso, ¿qué es lo que cuáles son las causas? Que haya hipertensión portal. Algo me está generando que haya alguna obstrucción en la salida y que me genere un poco de éxtasis ahí que genere mayor presión. Hipoalbuminemia, obstrucción, inflamación. Hiperplasia mucosa quística yo no la he visto nunca. ¿Ya? Y neoplasias también pueden haber. Entonces acá que lo hayamos visto, esta pared estratificada ya nos indica que hay inflamación. Acá, si se fijan, está súper redondita con la pared engrosada y se insinúa la estratificación. En esta vesícula se ve clarita la estratificación. Abajo, ¿la ven? Y arriba igual. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. ¿La estratificación se refiere a otra línea, otra pared? No. La pared de la vesícula biliar está compuesta por serosa muscular y mucosa, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves esas capas, es que está inflamada. La idea es ver una sola como si fuera. Claro, la idea es ver una pura línea hiperecogénica que rodea el contenido biliar. Se fijan ahí, también tenemos una vesícula biliar que está estratificada. Aquí ya tenemos una colangitis o colangiopatitis. Se fijan que alrededor hay alteraciones del parénquima hepático, más las alteraciones de la vesícula biliar, y por ahí tenemos un sedimento un poco más denso, entonces nos calza con colangitis o colangiopatitis. Acá tenemos una vesícula biliar que tiene un sedimento denso y que tiende a ser mineral también. Si se fijan, hay altas reverberancias, hay colas de cometa y hay sombras acústicas. Entonces eso me dice que hay coleritos, que hay cristalitos, que hay pitufitos, todo eso en el interior de la vesícula biliar. Acá una colecistitis crónica, que incluso podría ser el diagnóstico diferencial por la irregularidad de la pared de la mucosa, que fuese una neoplasia. Entonces acá, ¿qué es lo más fácil? Pescamos una aguja, la introducimos en la vesícula biliar, sacamos contenido y se lo mandamos al patólogo y mandamos una muestra de continuidad antidiurética. La colecistitis aguda, que es el engrosamiento de la pared vesical, puede haber sedimento o puede no haber sedimento, puede haber coleritos, puede no haber coleritos. Se supone que hay dolor durante el examen, que es el signo de Murphy, pero yo nunca lo he visto, nunca me ha tocado un perro que yo comprime el hígado para poder llegar a la vesícula biliar y le genere dolor. No me ha tocado, pero sí está descrito. En humanos parece que es mucho más importante. Y la colangitis, colangiopatitis, bueno, pared engrosada, puede haber coleritos, sedimento, el ducto biliar dilatado y tortuoso.
Y la colecistitis enfisematosa es ver la presencia de gas en la pared de la vesícula biliar. Entonces ahí tienen ya vesícula biliar ya con una colecistitis bastante aguda, incluso hay un engrosamiento focal, y en este lado yo me tiraría más por una neoplasia más que una colecistitis aguda. Pero cuando se tomaron la muestra de bilis no salió ni una célula que fuese consistente con la neoplasia. El mucocele. El mucocele no tiene una etiología tan conocida, pero se asocia que hay un deterioro o ausencia de mecanismo de protección de la mucosa biliar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una hiperplasia mucinosa y aumento de secreción de mucina. Al haber un aumento de secreción de mucina, la bilis se pone mucho más densa. Y dependiendo del grado que tenga este mucocele, va a ser si es quirúrgico o es medicamentoso. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, éstasis biliar, la vesícula biliar con un contenido homogénico que normalmente va a ser homogéneo en un principio y después se empieza a poner heterogéneo. La pared, si es que la logramos ver, va a estar engrosada con la estratificación presente. Y después esta bilis va a ir cambiando. De ecogénica al principio, después va a ser heterogénea y después va a empezar a adquirir un patrón estrellado hacia la pared de la vesícula biliar. Y finalmente termina con un patrón semejante a las escamas de un pez. Entonces ahí tienen los grados de el mucocele biliar. El grado 1, si se fijan, tenemos la bilis que está densa, ecogénica y no se mueve. Pero la hiperplasia mucinosa todavía no es tan importante. En el grado 2 tenemos la bilis ya está más organizada, que parece como un plano adentro, y tenemos algo y tenemos mayor hiperplasia mucinosa. Se fijan, esto no es contenido biliar, el contenido biliar es este. Esto es hiperplasia de la pared. Ya después el grado 3, que ya es quirúrgico, los otros dos grados pueden ser medicamentosos, podría solucionarse con el ursobeto, con algún otro ácido urso desoxirribonucleico, pero ya del grado 3 no, y aparece este patrón estrellado de la bilis. Y este patrón estrellado, si se fijan, va cambiando, se va haciendo cada vez más heterogéneo hasta llegar a una hiperplasia severa de la pared con un contenido biliar ecogénico y un patrón radiado. Ahí tenemos un video de un grado 1. Acá ya tenemos un grado 2. Aquí tenemos ya el grado 3. Este paciente también un grado 3. El patrón como estrellado se queda fijo. En este caso el patrón estrellado, en el caso 3 es fijo, no se mueve. En ningún caso se mueve. Aunque tú le pegues con el transductor, no se va a mover. Aquí ya tenemos un grado 4. Fíjense, ya está empezando el patrón radiado. Y en ese caso se saca la vesícula. Sí. Ahí tienes que mandárselo al mejor cirujano que tú tengas que estar buscando, porque la cosa se saca prácticamente por un cotonito y empiezan a separar la vesícula biliar del parenquima. Es una cirugía bastante delicada. Si vesícula biliar también. Si la vesícula biliar